Hola hermanos, buenas tardes. Aquí estoy para trabajar con ustedes la lección 9 de nuestro estudio, El Camino al Gozo. Déjenme decirles que es muy importante que avancemos en las lecciones y déjenme decirle que es muy importante que usted tome su libro y haga los apuntes correspondientes a la lección. Déjeme decirle que es muy importante que este es un programa, vamos a decirle, de entrenamiento con la intención de que usted comparta esto con otras personas. Pero para esto, por lo menos usted debe de aprender a resolver las preguntas básicas, que son las que todos tenemos cuando recién comenzamos a participar de un grupo que se llama iglesia. Dicho esto, tengo que agradecerles por sus oraciones. Estoy un poquito mejor. No estoy todavía al 100%. Todavía mi voz se escucha un poquito rasposa, pero quiero pedirles que sigan orando por mí, por favor, porque necesito mucho de mi voz para poder predicar. No obstante, estoy haciendo esta grabación con la intención de alcanzar también a mis hermanos que tan noblemente suelen atender nuestras reuniones en línea. Y pues déjenme decirles que espero que la próxima semana podamos estar todos juntos. Pero les extraño compartir con ustedes en línea, son un bonito grupo y gracias por su aprecio, ¿no? Igualmente, esta lección está yendo para todos los hermanos que están en la iglesia, aún los que están en el estudio bíblico presencial. En el estudio bíblico presencial, lógicamente, conversamos cosas ya que son dentro de la iglesia y cosas más que posiblemente no a todos les interesa, pero aquí estamos listos para continuar en la batalla. Dicho esto, le invito por favor a participar conmigo de la lección y para esto vamos a compartir pantalla. Y lo vamos a hacer aquí. Espero que usted sí me logre ver. Por lo menos yo intento verme y saber que estoy allí. Ok, primera de Juan, San Juan, no primera de Juan, San Juan capítulo 1, versículos 41 y 42, dice así. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y si sigues leyendo, dice, tu nombre ahora será Pedro, ¿no? Ahora, eh, en la clase pasada nosotros hablamos acerca de compartir el Evangelio. Uno no puede compartir lo que no sabe. Uno no puede compartir acerca de aquello que tiene duda. Uno no puede compartir aquello que no siente. Y los llamados a compartir acerca de Jesucristo son aquellos que tienen la plena seguridad que Jesucristo ha muerto por sus pecados, tiene vida eterna, no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que yo espero que durante la semana que pasó, tú hayas tenido un bonito tiempo compartiendo con otros tu fe en Cristo. Si no es así, tenemos que volver al inicio, a repasar lo que Dios quiere que conozcas. Ahora, ok. En esta lección 9 estamos hablando acerca del gozo del compañerismo. No hay tantos versículos para repasar, pero sí hay algunas instrucciones, ¿no? Acerca de lo que debiera de ser el compañerismo dentro de la iglesia. Yo me he atrevido a poner aquí 4 versículos que creo que son importantes para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de lo que Dios quiere que nosotros sintamos cuando nosotros de alguna manera somos parte de esto que llamamos iglesia. En algún mensaje, creo la semana pasada, hablé de que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Dios no habla de la iglesia en el Antiguo Testamento. Dios habla de organizaciones, habla de tantas cosas, pero no habla de la iglesia porque la iglesia es un milagro hecho en el Nuevo Testamento. Y es el propio Señor Jesucristo quien funda la iglesia. Es el propio Señor Jesucristo quien da las bases para que haya una iglesia y habla de todos aquellos que creen en Él debieran estar juntos. Así que después de leer lo que dice esta lección en la página, si más no me equivoco, 43, entonces quisiera, porque aquí nos habla acerca de una descripción, ¿no? Acerca de lo que debiera de ser la iglesia, ¿no? Y la iglesia está formado, pues, por creyentes, por personas que son cristianos en primer lugar,
¿no? Estamos hablando de una iglesia local, ¿no? Acá no hablamos mucho de la iglesia universal. Y la iglesia universal es la iglesia que está formada por todos los creyentes en todo el mundo, en todos los países que conocen a Jesucristo como su Salvador personal. En cambio, esta iglesia local está formada por los creyentes que asisten a nuestro grupo en la iglesia local. Y estos creyentes tienen una manera de identificarse, ¿verdad? Ahora, tú puedes leer aquí lo que dice lo que es la iglesia, acerca de las prácticas de la iglesia y acerca de lo que debe suceder dentro de la iglesia, ¿verdad? Habla del bautizo, habla de la cena del Señor, vamos a verlo en la siguiente página. Pero déjenme leer los versículos que dicen así. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Los creyentes dentro de la iglesia buscamos que las personas dentro de la iglesia tengan paz y haya una edificación recíproca. Vale decir, tu vida me edifica, tu testimonio me edifica, y yo buscaré que mi testimonio y mi vida te edifiquen. Primero de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo no estaba en la iglesia tesalónica que él formó. Por lo tanto, Pablo no había quitado su relación con ellos. Y esto lo digo porque es el caso de muchos de ustedes que están en línea, algunos que están lejos, que se sienten parte de nosotros. Lo hemos conversado y yo lo he conversado. Y yo a muchos de ustedes lo siento parte nuestra también. ¿No? No todos lo entienden, pero eso es así. Y Pablo trataba de mantener esta comunicación con la iglesia. Y por eso dice, yo doy gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿ok? Los creyentes estamos unidos, ¿no? Por medio de la oración. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esto es un énfasis total, rotundo y contundente a lo que podemos decir no discriminación. La iglesia no debe, no tiene que discriminar a nadie, ni por su condición, ni por su condición, ni por su cultura, ni por nada, ¿ok? Porque cuando nosotros comenzamos a prejuzgar o juzgar a quien que viene a la iglesia, honestamente no nos estamos acordando de cómo nosotros llegamos a conocer a Jesucristo. Y ese era el problema de los fariseos. Y por eso se dice que en muchas de nuestras iglesias hay fariseos, personas que se han vuelto religiosos antes que cristianos. Un cristiano, en el sentido correcto, no juzga a una persona ni por su condición, ni por alguna cosa. Sin embargo, dentro de la Biblia sí se nos dice que los cristianos somos, de alguna manera, podemos tener una idea o un juicio, vale decir así, de lo que otros pueden hacer. Por eso es ya cuando las actividades de otras personas de alguna manera están malogrando el testimonio de la iglesia. Seguramente eso lo vamos a ver en algún momento. En Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 7 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sabe cuál es el sentir que Dios requiere de los creyentes dentro de la iglesia? Ok, humildad. Lo que hubo en el Señor Jesucristo se llamaba humildad. Ahora, nosotros hablamos entonces acerca de la iglesia. Ahora, en nuestra iglesia, nosotros tenemos un pacto de membresía. Membresía quiere decir los miembros, los que estamos ahí, ¿ok? Y una de las cosas, no voy a leer todo, pero dice ahí, protegeré la unidad de la iglesia. ¿Cómo vamos a proteger la unidad de la iglesia? Amando a los demás miembros, rehusando burlarme de los demás, siguiendo a los líderes. Esa es una idea. Y tenemos algunos versículos allí que usted puede leer seguramente cuando tenga este estudio en sus manos, ¿ok? Y por eso es que es muy importante de que nosotros tengamos conciencia de lo que es. La otra cosa que vamos a hacer como el pacto de la iglesia es compartiré la responsabilidad de mi iglesia. Es importante que los que están dentro de la iglesia oremos por el crecimiento de la iglesia.
Invitamos a personas que no conocen a Cristo a convertirse a Jesucristo. Y vamos a recibir afectuosamente a todas las visitas que vengan. Eso tiene que ver mucho con el carácter de hospitalidad dentro de la iglesia. Por otra parte, también debemos, una de las áreas de nuestro pacto en la iglesia debe ser, serviré en los distintos ministerios de mi iglesia. Ministerios, vale decir, en las diferentes oportunidades de hacer algo dentro de la iglesia. ¿No? Ayudaré a descubrir dones y talentos en las personas. Me voy a preparar para servir, llegando temprano al servicio, poniéndome atento para hacer alguna u otra cosa, trabajando a veces en el café, ayudando a que las personas se sientan cómodas, enseñando en la escuela, enseñando en las clases bíblicas, ¿no? Limpiando, ¿no? Una de las cosas que adolecemos es que nosotros no limpiamos la iglesia, en nuestra iglesia, y necesitamos limpiar. No veo los nombres nuestros allí, casi siempre lo hacen 2 de la mañana. Dice, desarrollando un corazón de siervo, ¿no? Es muy importante. Ok, tiene varios versículos ahí. Luego, el último punto dice, mantendré el buen testimonio de mi iglesia. ¿Cómo? Asistiendo fielmente a los servicios. Cuando dice viviendo una vida santa, quiere decir separada de aquellas cosas que están en el mundo. Voy a vivir con la intención de, pues, no compartir aquellas cosas que el mundo comparte. Ahora, este es un sitio muy chiquitito. Para los que no conocen este espacio, en Quincy hay 17,000 habitantes aproximadamente. Así que si una mosca vuela, se escucha, ¿no? Así que son tan pocas las oportunidades que tenemos acá de ferias o algo por el estilo. Tenemos que salir a diferentes lugares, pero casi todo el mundo se conoce. Entonces, cuidado con esto, ¿verdad? No, bueno, acá no hay vamos a decir, grandes bares, creo que hay uno o dos grandes bares, grandes discotecas y cosas así, ¿no? Lo más que hay acá es un lugar donde se hacen conciertos y conciertos de alta gama, o sea, conciertos internacionales hasta cierto punto. Viene gente de diferentes lugares, grupos de música, y esto en el verano se convierte, no esto, sino el lugar donde se hacen los conciertos más o menos a 20, 25 minutos de acá. Y se vuelve algo bastante especial, mucha droga, mucho libertinaje, muchas todas esas cosas. No digo que todos los que van ahí son, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Dice, ofrendando regularmente. Mire, un testimonio es ofrendar regularmente. ¿Por qué ofrendar? Porque es la manera como la iglesia se sostiene. Lo he dicho muchas veces, casi un 60%. Ahora un 60, antes era casi el 90, ahora hemos mejorado mucho, pero casi un 60%, 70% viene de ofrendas que hacen algunas iglesias que me conocen. Para algunas iglesias yo soy misionero para ellos y ingresan dinero, ponen dinero a mí, para mi persona, para yo poderme mantener. Así he vivido todos los años que he estado acá casi en los Estados Unidos. Entonces, eso hace que entre el dinero a la iglesia, que nosotros somos, y de esa manera se junta para el sueldo del pastor, ¿no? Y tenemos para hacer otras cosas más, comprar software, comprar papel, comprar tinta, pagar algunos servicios que tenemos como el internet, en fin. Entonces las ofrendas son necesarias. Por eso yo les agradezco a ustedes cuando ofrendan. Y ofrendar regularmente es importante. Ahora, otra vez, yo nunca te he pedido y no te voy a pedir que tienes que hacerlo. No, nunca sería capaz de hacerlo. Yo soy consciente de que Dios me ha sostenido durante todo ese tiempo y cuando Dios toca tu corazón, qué maravilloso, ¿verdad? ¿No? Pero todo lo que se haga debe hacerse con la pura voluntad. El problema es que algunos quieren ignorar esa voluntad y no quieren tener esa voluntad porque parte de la cultura que existe en este lugar es que todo es gratis, ¿no? Y si puedo, ¿no? Quitarle a la persona que está allí, que yo sé que no tiene, pero si le puedo quitar lo que no tiene, estoy bien. Esa es la mentalidad de la gente en este sector. No de todos, pero esa es la mentalidad de la gente. Y así muchos se acostumbraron, y así muchos llegan a la iglesia, ¿no? Y por eso que en muchas iglesias hay discusiones, situaciones difíciles, siempre por dinero, siempre por dinero. El dinero es raíz de todos los males, hay que tener un poco de cuidado.
Ok, vamos rápido. El siguiente punto que tenemos en la lección, porque los puntos anteriores no están en la lección, era una idea de lo que somos nosotros aquí como la herencia o Heritage Baptist Church. Ok, aquí es el bautismo de creyentes. Mire, no voy a hacer una exégesis. Exégesis quiere decir un estudio concienzudo de cada punto acerca del bautismo, porque es algo que lo hemos dicho y lo vamos a decir siempre. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Usted no puede sepultar para muerte a un niño. Por eso es que en la iglesia que está en la Biblia, usted nunca ve bautismo de niños, ¿no? Porque muchas veces un niño que no tiene idea de lo que Jesucristo hizo por su vida, no entiende, solamente se quiere bautizar porque muchos niños no comprenden. Por eso es tan importante evangelizar a los niños, ¿no? Y bueno, hablo de niños, hablo de todo el mundo. La persona que no entiende que es culpable, ¿no? Que es culpable, que tiene pecado y que este pecado le condena al infierno, es una persona que cuando viene a Jesucristo, lo que tiene que hacer después de recibir a Jesucristo como su Salvador personal y está seguro que Jesucristo murió en la cruz por él, el siguiente acto seguido es bautizarse. ¿Ok? Por eso dice, ¿qué es el bautismo? Dice, porque somos sepultados juntamente por, con él para muerte por medio del bautismo. ¿Qué representa la muerte? ¿Qué representa el bautismo? Representa la muerte de la vida pasada del creyente. Solo aquel que de alguna manera considera que todavía sigue viviendo en su pasado, posiblemente no es creyente, y segundo, pues nunca va a tener seguridad de obediencia o de perdón de Dios. Entonces, por eso decimos que pueden haber muchos que son religiosos entre nosotros, que les gusta venir a la iglesia, que les gusta congregarse, pero no quieren obedecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ¿qué significa? El bautismo es un ejemplo, ¿no? De lo que es la vida del creyente resucitado. Por eso está sepultado con Cristo, usted puede ver aquí, luego está resucitado con Cristo y ahora anda en vida nueva. Quiere decir, su relación con Dios es una relación completamente distinta a la que era antes. ¿Por qué? Porque ahora comprende que Él forma parte de esto que se llama iglesia. Ok, entonces, más adelante lo voy a decir, no quiero que se me haga un enredo con ustedes, al contrario, quiero que entiendan bien esto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizado? Primero que nada, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El primer punto es creer. ¿Qué tengo que creer para ser bautizado? Tengo que creer que Dios envió a Jesucristo y que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz. ¿Me entiende usted? Ahora, es importante que usted entienda, no, que el bautismo no salva a nadie, el bautismo no nos lleva al cielo a nadie. El bautismo solo simboliza lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Me comprende usted? Es importante que usted entienda eso. El bautismo no salva. Ahora, alguien claro me diría, pastor, ¿puedo vivir sin bautizarme toda la vida? Sí, pero si tienes conciencia de que debes bautizarte, quiere decir que estás desobedeciendo. Te voy a explicar por qué, ¿no? Dice, Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, tú no eres salvo porque tú quieres ser salvo. Tú eres salvo porque Dios puso la oportunidad de que creas al Señor Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario y tú tienes fe en que Jesús murió por ti. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ¿entiendes que la salvación ni siquiera dependía de ti, sino de Dios? No, la salvación no depende de que tú le digas, sí, Señor, yo quiero. La salvación siempre ha dependido de Dios. No por obras. Una persona no va a ir al cielo porque es una buena persona. Una persona no va a ir al cielo porque porque viene a la iglesia. Una persona no va a ir al cielo porque se bautiza. Una persona no va a ir al cielo porque cumple los 10 mandamientos. No hay ninguno por si acaso. ¿Ok? No, no. La Biblia dice no es por obras. Dios siempre al juzgarte no te va a juzgar por lo bueno que eres.
te va a juzgar por tu pecado. Por lo tanto, esa persona se verá al infierno, ¿no? Porque tú tendrías mucho que decir, mira, yo soy muy bueno, esto, y por lo tanto yo merezco. O como dicen algunas personas, Dios sabrá, Dios se apiadará de mí. Cuidado, pues, eso es parte de la burrología de la teología, ¿no? No existe eso, ¿verdad? Entonces dice, el siguiente versículo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tú conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y lo que hay dentro de ti es una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona. Por eso dice que ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8, 9. Esta es una de las primeras buenas obras que Dios te pide que hagas, es el bautismo. El bautismo es una buena obra. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia de parte de aquel que dice que es creyente, ¿ok? Entonces, entonces es importantísimo que tú entiendas que necesitas ser obediente. No puedes exigir obediencia si tú no eres obediente. La otra cosa es la cena del Señor, hecha para los creyentes, creyentes en Cristo, creyentes, y en muchas de las iglesias es para los creyentes, inclusive aún bautizados. Hay mucho que trabajar en esto, pero déjeme decir, déjame darles este versículo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 23 al 26. Son versículos que nosotros siempre compartimos cuando tenemos la cena. La cena está compuesta por una copita de jugo de uva sin fermentar y está compuesta por una galleta sin levadura. ¿Ok? Ahora, esta cena del Señor solamente es posible y solamente es autenticada por el propio Dios cuando es una cena en donde participan los creyentes. ¿Entiende usted? Ahora, obviamente, muchas de las personas que están dentro del grupo de repente no saben o de repente creen que son creyentes y no lo son, ¿no? Ya les he dicho que el ser creyente no tiene nada que ver con el bautismo, pero pues, algunas personas de alguna manera creen que son y no son, y bueno, pues nosotros no podemos saber qué es el corazón de cada uno, pero Dios sí. Entonces, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sabes de qué habla esto? Esto habla de la unidad de la iglesia, ¿no? De la unidad de la iglesia. Por eso la pregunta dice, ¿de qué manera la participación en la cena del Señor unifica a un cuerpo local de creyentes? ¿Por qué? Porque todos participamos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Eso nos hace unidos en Cristo. ¿Entiende usted? La palabra comunión implica la participación en lo común y en la unidad, ¿no? La comunión pretende ser un momento en el cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo local, ¿no? Que une para conmemorar la muerte del Señor Jesús. Por eso tenemos comunión, o sea, pensamos todos iguales, celebramos la muerte de Jesucristo y celebramos su resurrección. Ahora, hay un ministerio en la iglesia local. Y Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso fue en la iglesia de Jerusalén. Y fue uno de los pastores más aburridos que haya, Pedro. ¿Se acuerda que Pedro no podía ni hablar? ¿Se acuerda que Pedro siempre decía, yo no puedo, yo no sé? Y Pedro aquí se mandó un mensaje
¿no? Un mensaje de muchas horas. No fue un mensaje sencillo. Pedro fue el primer pastor de una iglesia y equivocadamente, como cientos de millones de personas que se creen cristianos piensan, creen que Pedro fue el primer papa y fue el primer pastor de la iglesia católica. No existe ninguna evidencia para eso. ¿Okay? La única evidencia que existe es que la iglesia que lo dice, nosotros lo decimos. Porque la iglesia católica se ha impuesto el hecho de que ellos dicen, de que lo que ellos dicen es la palabra de Dios. Obviamente están, bueno, no quiero hablar peor de ellos, ¿no? Entonces es importante que usted entienda que una iglesia o el ministerio de la iglesia está compuesto por las personas que reciben la palabra de Dios. Los que reciben la palabra de Dios tienen que ser evangelizados. No puede recibirse la palabra de Dios sin que alguien les comunique la palabra de Dios. Eso se llama el ministerio de la evangelización. Ahora, puedo hablar mucho acerca de los propósitos de la iglesia que la iglesia local necesita o que enseña acerca de la Biblia. Pero usted tiene algunos versículos ahí que seguramente va a ver en su estudio. Déjeme decirle 4 cosas. La iglesia, nuestra iglesia, ¿existe para qué? Existe para celebrar la presencia de Dios y por eso adoramos. La iglesia, nuestra iglesia, existe según la Biblia para comunicar la palabra de Dios y por eso evangelizamos. La iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de la Biblia existe para educar al pueblo de Dios y por eso enseñamos esto que se llama discipulado. Y el último punto, la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de la Biblia, existe para demostrar el amor de Dios a través de los diferentes ministerios de la iglesia. Ahora, Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25, dice así. Perdón. Dice, como dije, estoy intentando sanarme poco a poco. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir que es muy importante que los que estamos en la iglesia consideremos a los demás. Hermano, ¿por qué faltas? Hermano, ¿por qué no estuviste el miércoles? Hermana, ¿qué necesitas? Hijo, si fuera un joven, hija, si fuera una niña, ¿no? De repente necesitas algo, yo te ayudo. Ese es considerarse al amor y a las buenas obras. Pero la parte importante, ¿no? Aquí es el versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos. Cuando tú te dejas de congregar, sencillamente pierdes algo que Dios, ¿no? Quería decirte ese día. Y claro, tú puedes pensar, no, pero lo recupero otro día. No, porque lo que quería decirte ese día va a evitar o hubiera evitado que cometas una tontería. Porque la tontería la cometiste el lunes, porque no escuchaste la palabra el miércoles. Ahora, tú me puedes decir, oiga, pastor, pero si Dios quiere, no tiene maneras de cómo decirlo en cualquier momento. No, porque Dios creó la iglesia para que tú la escuches ahí. Por eso es importante la iglesia. Si no, no fuera necesaria. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra es exhortar, quiere decir llamándote la atención. ¿No? Ahora, no solamente uno se le llama la atención cuando, oye, ¿qué pasa? Eso no es llamar la atención solamente. Llamar la atención también uno lo hace con amor, con gozo, con contentamiento. Hay tantas maneras de llamar la atención. Entonces, otra vez, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que en el tiempo de Hebreos, ¿no? Donde la iglesia está comenzando, también existía aquellos que tenían por costumbre no hacerlo. Mire, siempre van a existir excusas para faltar a la iglesia. ¿Me entiende usted? Más cuando nuestro espíritu no está en una buena relación con Dios por el pecado. Porque hay tantas cosas. A veces no es mi pecado, a veces es el pecado de otro, que me maltrató, me fastidió, me burló. Yo no me siento bien como para poder ir a la iglesia y celebrar algo. Cuando deberías hacerlo, cuando la iglesia es la clínica
para los enfermos, para los heridos. La iglesia es muy importante. ¿Me entiendes tú? Ahora, siempre va a existir un poquito de orgullo. No quiero que lo miren así, no quiero que me hagan así. Pero congregarse es importantísimo. Ahora, yo estaba pensando en algunas cosas allí acerca de las características de nuestra iglesia. Debe haber amor, es decir, queremos ser amigables y hospitalarios. Debemos tener compasión, quiere decir, debemos hacer compasión con humildad y sin distinción de personas y sin orgullo. Tenemos que aprender a ser perseverantes, porque todos los días no son buenos. Tenemos que perseverar en la doctrina y en la obediencia, ¿no? A los líderes y en mantener un buen trabajo en equipo. ¿Ok? Ese es un trabajo importantísimo. ¿Sabe? Hay varias cosas más para compartir en cuanto a esto, pero lo voy a dejar aquí. Esto que está pasando aquí son los ministerios que tenemos en la iglesia por el momento, que deben de funcionar de una manera especial, ¿no? Y estas son las cosas que nosotros deberíamos de trabajar en nuestra pequeña congregación, ¿no? Actividad, discipulado, testimonio, actividad, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento. Solamente que para hacer esto necesitamos estar envueltos e interesados en formar parte de un grupo pequeño. Este es nuestro grupo pequeño. Esto que estamos haciendo nosotros en este momento, este es nuestro grupo pequeño. ¿Te gustaría formar parte de este grupo? Claro que sí, ¿ok? Para que a su vez nosotros podamos desarrollar líderes, es decir, entrenar personas. ¿Me entiende usted? ¿No? Y podamos ubicarlos en el ministerio que deben ser ubicados cada uno de nosotros y hacer iglesia. Entonces, como dije, ¿no? Existimos para celebrar, comunicar, educar y demostrar, ¿no es cierto?, a Dios, ¿ok? Y puedo seguir enseñándoles más en cuanto a esto, pero creo que es tiempo de terminar. Te voy a mandar el PowerPoint de esto y seguramente tú te vas a sentir contento de tener una idea de lo que es Heritage Multicultural Baptist Church o la herencia, que es lo que nosotros necesitamos que tú comprendas. Gracias al Señor por su provisión. La próxima semana es nuestra última lección del Camino al Gozo y va a ser una gran oportunidad terminar con gusto esto que nosotros conocemos que ha sido nuestro tiempo discipulado pero tan especial. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Ya sabes, voy a alcanzar de esto como un PowerPoint. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto.